Bueno, los que ya son cristianos de tiempo escuchamos mucho este término, no somos del mundo, ¿no? Pero quizás hay personas nuevas que dicen, ¿cómo eso de que no soy del mundo? ¿Qué significa no ser del mundo? Y bueno, vamos a estar hablando, explorando acerca de qué significa no ser del mundo y por qué decimos esta frase, no ser del mundo. Vamos a estar usando lecturas del Evangelio de San Juan en el capítulo 17 y también de la primera epístola de San Juan, que está casi al último de su Biblia, muy cercano a Apocalipsis. Entonces, bueno, como vamos a estar viendo varios textos, no se preocupen si no los pueden estar buscando todos en su Biblia, pueden escuchar y no se vayan a confundir entre el Evangelio de San Juan y la Epístola de San Juan. Son dos libros diferentes, aunque su nombre es muy parecido. Entonces, en Juan 17, del 11 al 18, vamos a estar leyendo estas palabras y se nos presenta una de las últimas oraciones de Jesús antes de ser apresado y crucificado. Jesús está frente a sus 11 discípulos, pues Judas, que es el 12º discípulo, ya salió para entregarlo. Y vamos entonces a leer el texto bíblico, Juan 17, del 11 al 18. Dice así, Jesús está diciendo, ya no estoy en el mundo, pero estos, o sea, sus discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, en esta oración Jesús nos dice que ni él ni sus discípulos, es decir, los seguidores de Jesús, son del mundo. Pero Jesús no está pidiendo que sus discípulos, fíjense bien, no está pidiendo que sus discípulos sean sacados del mundo, sino que está orando por ellos en el paso de ser enviados al mundo. El versículo 17 nos aclara esto muy bien. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos. Esto quiere decir que hemos sido rescatados de la oscuridad y se nos ha dado un nuevo entendimiento a quienes somos discípulos de Jesús, pero no es para que meramente huyamos de la oscuridad, sino para guiar a otros. ¿Y cuál era el propósito de que Jesús enviara a sus discípulos? ¿Cuál era esa misión? Bueno, pues el objetivo de que Jesús enviara a sus discípulos es que continuaran con la misión que Jesucristo había iniciado mientras Él estaba aquí en la tierra. Con el poder del Espíritu Santo era que cumplieran con esa misión, y Jesús mismo en sus palabras nos dice, es que toda persona tenga vida eterna. Y dice Jesús en el versículo de Juan 17:3, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, este es el motivo de envío de Jesús, que las personas en este mundo conozcan, tengan un encuentro vivo con Dios a través de Jesucristo. En esta oración que hace Jesús,
Curiosamente hablábamos de esta oración el miércoles, ¿verdad? Y César nos resaltaba que esta oración que Jesús hizo no solamente estaba dirigida a los discípulos que en ese momento, a los primeros discípulos de Jesús y que en ese momento estaban vivos con él, también estaba dirigida hacia los discípulos actuales presentes de Jesucristo. Dice el versículo 20: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Así que para los discípulos de hoy de Jesús, el no ser del mundo es también una descripción de nuestra identidad y también la misión de ser enviados al mundo para que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo es nuestra misión. Entonces, mientras ustedes están escuchando esto, háganse la pregunta: ¿soy yo del mundo o no soy yo del mundo? Es importante entender también, que Eric también lo resaltaba el miércoles, es que ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Eric nos resaltaba, ¿verdad?, que discípulo de Jesús es no solamente es aquel que cree en él, sino aquel que acepta pagar el costo de seguir a Cristo. En palabras de Jesús, en Lucas 9:23 dice: y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto quiere decir morir cada día a tu propia voluntad y deseos con el fin de poder vivir para Cristo. Esto es el significado de un verdadero discípulo de Jesucristo. Así que si usted es un discípulo de Jesús, usted no es del mundo. No, y no solamente ha sido crucificado al mundo, sino que ha sido levantado a nueva vida y es enviado de regreso por Jesús para ser instrumento de liberación a otros. Entonces, si usted es un discípulo de Jesús, no es del mundo y ha sido enviado a este mundo por Jesús para ser instrumento de liberación a otros. Quiero hablar de esta misión un poquito más antes de continuar hablando acerca de que no somos del mundo. No ser del mundo es nuestra identidad como discípulo de Jesús. Nuestra misión es ser enviados. Pero muchas veces confundimos nuestra identidad con nuestra misión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado no del mundo, pero en el mundo, o más bien en el mundo, pero no del mundo? Ok, lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, cuando escuchamos en el mundo, pero no en el mundo, es como que entendemos que nuestro hogar aquí en la tierra es algo inevitable. Estamos aquí en el mundo, pero entonces nuestra misión es buscar no ser del mundo. Y entonces como que necesitamos trascender esa situación y nos damos a la tarea de no ser del mundo. El problema con esta manera de pensar es que además de que no es lo que Jesús está diciendo en esta oración, porque vamos a ver que lo que realmente está diciendo Jesús es no del mundo, pero enviados al mundo, es que podemos llegarnos a disasociar del mundo a tal grado de que ya no somos relevantes para el mundo. Es decir, buscamos que nuestra misión sea apartarnos del mundo, de las personas a quien Jesús vino. Ya no estamos en conversación con el mundo y dejamos de ser influencia, dejamos de ser luz para esas personas que están a nuestro alrededor. Un extremo de esta manera de pensar, por ejemplo, es que algunas personas dicen, pues ni siquiera voy a ir a la universidad, no voy a perseguir una educación superior, porque eso es del mundo, es estar en contacto con el mundo y yo no me puedo manchar ni corromper. Eso es uno de los extremos cuando entendemos en el mundo, pero no del mundo. Vemos entonces que realmente lo que Jesús nos está diciendo es no del mundo, pero enviados al mundo. Entonces, en realidad, nuestra identidad es que no somos del mundo, pero no es, o sea, eso es lo que ya somos, lo que Jesucristo ya está diciendo que somos, si somos verdaderamente sus discípulos. Y nuestra misión entonces es ser enviados al mundo. Entonces,
Bueno, ya teniendo claro que nuestra misión es ser enviados al mundo y que nuestra identidad es no ser del mundo, vamos a ver qué significa esta parte de nuestra identidad, de no ser del mundo. Bueno, primeramente, no ser del mundo no significa, no significa que seamos un extraterrestre, o sea, no quiere decir que vengamos de otro planeta. No significa que no seamos un ser humano, que de repente ya nos salieron alitas. No, eso no significa tampoco no ser del mundo. No significa tampoco ser una persona rara, ¿no? A veces pensamos, ay, no ser del mundo significa que soy alguien raro. No, eso no significa no ser del mundo. No ser del mundo significa que usted ha nacido de Dios, que su origen ahora está en Dios. Y como tal, ha sucedido algo nuevo en usted. Ahora en su vida hay una disposición que antes no estaba y es la de desear, agradar y amar a su Padre Celestial. Ahora sí nos vamos a ir a la epístola de Juan, de primera de Juan 5:4, y dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Antes de este nuevo nacimiento que nosotros pudiéramos, o que alguno de nosotros ya hemos experimentado, nuestra vida buscaba vivir lejos de Dios y éramos guiados por el príncipe de este mundo. Pero ahora nuestra manera de pensar y de ver las cosas se convierten para anhelar los caminos de Dios. En este sentido es que vencemos al mundo, porque ahora ya nuestra manera de pensar y de vivir se han convertido y están anhelando ya no los caminos del mundo, sino los caminos de Dios. Entonces, mientras sigan ustedes pensando, bueno, ¿soy yo del mundo o soy del mundo? Dice primera de Juan 7:9, todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, si usted no es del mundo, es porque usted ha nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Entonces, todo aquel que nace de Dios, dice aquí que la simiente de Dios permanece en nosotros. En la palabra original en griego, esta palabra simiente es esperma. Entonces, cuando hemos nacido de Dios, es que el ADN de Dios ya está en nosotros. Y entonces ustedes pueden darse cuenta entonces por qué el apóstol Juan dice, ya no podemos pecar, ya hay algo nuevo en nosotros, ya no podemos ir en contra de nuestro Padre, ya eso es como algo contra naturaleza. Al ser usted nacido de Dios, su nueva identidad es ser un hijo de Dios, y la seguridad de nuestro amor al Padre Celestial nos es dada por medio del Espíritu Santo, y podemos llamarlo con certeza papá. Entonces, bueno, los que hemos nacido de Dios tenemos el ADN, los genes de Dios, y ir contra Dios ya no es algo que para nosotros pueda ser fácil o que nos genere placer. Al contrario, nos genera tristeza y lamentación. Pero también vemos aquí que al ser nacido de Dios, podemos decirle a nuestro Padre Celestial, papito querido. Y vamos a ver esto en Gálatas 4:6, la traducción al lenguaje actual dice, ahora, como ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo para vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Entonces, no ser del mundo es que hemos nacido de Dios, y no solamente ya que tenemos una nueva disposición en nosotros, sino que somos hijos y que tenemos el amor del Padre en nosotros. Primera de Juan 3:1, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos.
Entonces, si usted ha nacido de Dios, usted no es del mundo. Y ya no ser del mundo, haber nacido de Dios, significa que tiene los genes de nuestro Padre Celestial, ya no puede pecar, hay una nueva disposición en usted, usted ha tenido un nuevo nacimiento y podemos llamar papá a nuestro Padre Celestial, es decir, nos sabemos hijos de Dios y podemos venir ante Él con esa seguridad de su amor y decirle: papá, querido papá. Este amor de nuestro Padre Celestial es lo que nos llena, nos impulsa, nos alienta y nos ofrece esperanza. No ser de este mundo, como ya les he estado mencionando, es ser nacido de Dios, hijo de Dios, amado de Dios, lleno de Dios por medio de su Espíritu que habita en cada hijo suyo y seguros en el amor de Dios como Padre. Entonces miren todo lo que significa no ser de este mundo, es ser hijo de Dios, nacido de Dios y todo lo que eso implica. Y esto que somos, como les decía, ya no nos permite vivir de manera contraria a Dios, en rebeldía a Dios, y por esta razón en 1 de Juan 5:4, que ya lo leímos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, se nos afirma que tenemos victoria sobre el mundo, es decir, victoria sobre todo lo que busca seducirnos y alejarnos de Dios. Entonces, si usted ha nacido de Dios, si usted no es del mundo, usted tiene que saber que tiene victoria sobre el mundo, que usted tiene victoria sobre el pecado, que ya le ha sido dado todo para vencer al mundo. Y como les decía, ha habido un verdadero cambio interno en nosotros. Ya no somos las mismas personas que antes, tenemos el ADN de nuestro Padre. Ir en contra de los caminos de Dios se vuelve ir en contra de nuestra naturaleza y como tal nos lastima, ya no es agradable o placentero. En cambio, lo que Dios es, sus valores, sus deseos, es también ahora lo que se vuelve deseable para nosotros. Hermano, amigo, invitado que está usted aquí, ¿usted es del mundo o no es del mundo? Podemos vencer el mundo porque el amor del Padre está en nosotros y actúa como un escudo, un repelente contra lo que el mundo nos ofrece, porque ya estamos seguros y llenos. Ahorita vamos a ver con una cita bíblica cómo esta llenura del amor del Padre es como un escudo contra todo lo que el mundo puede ofrecernos. Ya nos necesitamos de aquello que solo por un momento nos satisface, que nos hace sentirnos bien por un breve tiempo. Ya tenemos el amor que es para siempre, que nunca falla y que todo lo satisface. 1 de Juan 2:15 al 17 se nos dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo es porque no tienen el amor del Padre en ustedes. Yo añadí entre paréntesis, es porque dice, cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, esto nos está diciendo que cuando el amor del Padre no está en nosotros, entonces nos volcamos hacia aquello que nos produce placer físico, hacia
desear todo lo que ven nuestros ojos y hacia el orgullo de nuestros logros y posesiones. Si el amor del Padre verdaderamente nos está llenando, esto ya no tiene lugar en nuestra vida porque ya no lo necesitamos. Simplemente estamos llenos del amor del Padre y eso cubre, suple toda necesidad en nosotros. Entonces, su diario vivir, sus acciones y actitudes de todos los días, ¿qué evidencian más? ¿Que usted es del mundo o que usted no es del mundo? ¿Qué es lo que habita en usted? ¿El amor del Padre o este intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que ve, o el orgullo de sus logros y posesiones? Vamos a ver que si usted está evidenciando lo que este texto dice de Primera de Juan 2:16, pertenece aún al mundo y a su príncipe Satanás. Dice Primera de Juan 3:8, bueno, lo voy a leer aquí de mi Biblia porque no lo alcanzo a ver. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado, es decir, el que ama y vive encadenado al pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, el que ama y vive esclavizado al pecado es del diablo, porque Satanás todavía lo está dominando y no se ha roto ese poder en su vida. Si usted está aún dominado por estas cosas como el intenso deseo por el placer físico, el deseo insaciable por todo lo que cruza por su mirada y el orgullo y deseo de logros y posesiones, entonces aún está bajo el dominio de Satanás y usted es del mundo. De acuerdo a esta palabra, es porque el amor del Padre no está aún en usted. Y no está en usted por estas dos posibles razones. La primera es porque ha suplantado el amor del Padre. Es decir, se encuentra vacío del amor del Padre porque en vez de poner en él su plenitud, su satisfacción, su felicidad, la está poniendo en lo que el mundo le da. Entonces, si nosotros estamos poniendo nuestra felicidad, nuestra plenitud en aquello que no es el amor del Padre, estamos suplantando lo que solamente el Padre puede darnos y estamos vacíos, por lo tanto, del amor del Padre. Y la otra razón por la cual el amor del Padre no está en usted es lo que nos dice Primera de Juan 4:16, el primer enunciado dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Puede ser que usted nunca haya conocido y creído en este amor que Dios tiene para con usted. Quizás hoy está usted aquí y nunca había escuchado estas palabras. Quizás hoy se da cuenta que no conoce verdaderamente el amor del Padre. ¿Conoce usted el amor del Padre? ¿Realmente lo conoce? ¿Ha creído en ese amor que el Padre Celestial tiene por usted? Por mucho tiempo quizás ha llenado su vida con otros amores o apegos para suplir el vacío y necesidad que hoy entiende que solo el amor del Padre Celestial puede completar. O puede decir usted: yo sí, en algún momento conocí ese amor del Padre y creí que Dios me ama, pero he decidido vivir lejos de ese amor. Lo he suplantado una y otra vez. Hace tanto tiempo que dejé de permitir que el amor del Padre esté en mí. Me hice ya insensible a su amor y a su llamado. Puede ser también que usted esté aquí y dice: me considero cristiano, pero en realidad mi vida
no muestra que el amor del Padre vive en mí. Vivo como si fuera del mundo. Ahora me doy cuenta que no soy hijo de Dios, que no ha habido un nuevo nacimiento en mí. Porque como les decía, quien ha nacido de nuevo ya no puede vivir de la misma manera, ya no puede vivir contrario a la naturaleza que Dios le ha dado y ya no puede vivir sujeto al pecado. O también quizás usted está aquí y dice, me es difícil creer en ese amor por mí, me es difícil creer que el Padre me puede amar. Conozco en mi mente que Dios me ama, pero no creo realmente que pueda ser así. Dios no puede amar a alguien como yo. Vivo atado a medias en un constante ciclo de llenar mi vida con el amor que este mundo me da y sintiéndome cada vez más culpable y menos digno del amor de Dios. Entonces puede ser que usted diga, sí, yo sé que el Padre me ama, pero realmente yo estoy viviendo no con ese amor pleno en mi vida, sino sintiéndome culpable, sintiéndome atrapado en ese ciclo de pecar y cada vez menos digno del amor de Dios. Si alguno de ustedes está en esta mañana escuchando estas palabras y se está dando cuenta, el Espíritu Santo le está mostrando que usted no ha nacido de Dios, estas palabras son para cada uno de ustedes. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice, Dios mostró su amor hacia ti al enviar a su único Hijo al mundo, a Jesucristo, para que tengas vida por Él. El amor consiste en esto, no en que tú hayas amado a Dios, sino que Él te amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio tus pecados quedaran perdonados. El Padre envió a su único Hijo Jesucristo para ofrecerse en sacrificio y para poder perdonarte hoy. El amor de Dios hacia ti no se basa en que tú le hayas o no amado, sino en que Él ha querido amarte y te está llamando hoy a renunciar a todo lo que has permitido que ocupe su amor para que pueda Él llenarte de su amor. Hoy Él te está invitando a renunciar a todo lo que has permitido que ocupe su amor en tu vida para que sea Él llenándote de su amor. Él ofreció lo más valioso por ti, a su Hijo Jesús. Si tú dices, pero es que yo no estoy segura que Dios me ame, bueno, tienes que saber que Dios envió a su Hijo Jesús, a lo más valioso, para que tú tuvieras vida, y esa vida es poder conocerle y creer en su amor, vivir en ese amor y ser llenos de la plenitud de ese amor. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy y envió a su Hijo para que puedas ser lleno de la plenitud de ese amor de Dios. Quiero que tomemos un tiempo en silencio para permitir que nuestro Dios haga su obra en nuestras vidas. Mientras preparaba esa palabra, pues le pedía al Padre que a cada uno de nosotros nos revelara su amor, más allá de las palabras que escuchamos pronunciadas a través del texto bíblico, que estas palabras del amor de Dios por cada uno de nosotros vinieran con poder, trayendo convicción a nuestras vidas y haciendo real la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de estas palabras y da testimonio del amor de Dios a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Entonces vamos a tomar un tiempo que sea Dios mismo a través del Espíritu Santo trayendo convicción a nuestros corazones. ¿Eres del mundo o no eres del mundo? ¿Has nacido de Dios? El amor del Padre
habita en ti o no habita en ti. Y si te das cuenta que no habita en ti, si te das cuenta que no has nacido de Dios, aún cuando tengas mucho tiempo viniendo a esta iglesia, pero dices, bueno, si yo verdaderamente he nacido de Dios, ¿por qué mi vida sigue igual que antes, sigue atrapada en el pecado? ¿Por qué no he experimentado esta victoria sobre el mundo? ¿Será que quizás realmente nunca he creído y conocido el amor del Padre? O puede ser que tú estés aquí por primera, segunda vez y te das cuenta también que este mensaje nunca lo habías escuchado y de repente comienza a tener sentido todo y dices, sí, no, yo no tengo ese amor de Dios en mí, nunca lo había conocido, no había sabido que el Padre Celestial me ama, no había entendido que Él había enviado a su Hijo Jesucristo por mí, para que yo tuviera vida, para darme perdón, para permitirme vivir una vida diferente, ya no llena de aquello que es pasajero y que no satisface, que me mete en problemas, para llenarme del único amor verdadero que puede saciarme, que es el amor del Padre. Y puede ser también que digas, pues yo sí lo conocí, yo sí lo disfruté, pero dejé que otras cosas tomaran el lugar de Dios en mi vida. He caminado muy lejos, ha habido insensibilidad en mí, falta de amor, falta de gratitud a Dios. Y a veces pienso que ya no puedo regresar, que ya estoy demasiado lejos, que el Padre no me va a recibir. Pero también la palabra de Dios nos clarifica que el perdón de Dios a través de Jesucristo está disponible para cada uno de nosotros y que su amor, porque Él nos ama primero, nos está llamando una y otra vez. Y que si nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado, podemos decirle que Él, podemos volver a Él y saber que Él nos perdona y que Él nos abraza. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Es tu decisión hoy no amar más al mundo y que sea el amor del Padre el que te llene? ¿Es tu decisión hoy vencer todo intenso deseo por el placer físico, todo deseo insaciable por todo lo que cruza tu mirada? ¿Es tu decisión hoy vencer el orgullo, la soberbia, el deseo de logros y posesiones? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice Primera de Juan 3:8, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Crees en Jesús como el Hijo de Dios? Si así es, entonces Él te dice que Él vino para deshacer las obras del diablo y que si tú vienes a Él, lo abrazas, vas a vencer a este mundo y sus deseos. Ven a sus pies y dile que has pecado y que necesitas nacer de Dios. Dile que has despreciado o no creído en el amor del Padre, pero quieres hoy aceptarlo y conocerlo. Dile que renuncias a ser de Satanás,
a su dominio, al amor del pecado, y que Cristo te haga libre de su poder e influencia sobre ti. Agradece a Jesús por sacrificar su vida para perdonar tus pecados y para darte vida a ti hoy. Les pido que si alguno de ustedes hoy esta palabra, más allá de lo que yo pude decirles, Dios tocó su vida, su corazón y les mostró, les reveló que quizás no son hijos de Dios, que son del mundo todavía, que Satanás todavía tiene sus vidas dominadas, que aún prevalecen en ustedes los deseos de la carne y no el amor de Dios, o que se han alejado pero hoy quieren volver a ese amor del Padre. Pasen aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos.